Muy bien, estamos viendo acerca de la filosofía de ministerio y hemos hablado acerca que la filosofía de ministerio es un conjunto de principios bíblicos no negociables, no se negocian porque son bíblicos, y por lo cual estos principios determinan el qué y el cómo hacemos las cosas dentro de la iglesia del Señor, la iglesia local. Y justamente el porqué de lo que hacemos y define en qué y cómo se debería hacer. Y para esto necesitamos primeramente tener una declaración de propósito. Por lo tanto, como iglesia local necesitamos tener una declaración de propósito. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una declaración que diga que la iglesia existe para exaltar a Dios, adorándole en sumisión a su señorío, para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo por medio de la amonestación y la enseñanza de las Escrituras, y evangelizar al mundo con el mensaje del Evangelio. Y todo eso lo encontramos fundamentado en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Efesios capítulo 4, versículo 11, y Colosenses capítulo 1, 28 al 29. Y hemos no solamente establecido una declaración de propósito, sino que también hemos definido la declaración de propósito, tomándonos ya 2 domingos, hablando sobre la primera prioridad de la iglesia, que es exaltar a Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, la enseñanza y la amonestación de la palabra de Dios, o mejor dicho, la enseñanza o la edificación de los santos con la enseñanza, la predicación y la amonestación. Y en tercer lugar, el domingo pasado hemos considerado la prioridad de la iglesia en cuanto al evangelismo. Y en cuanto al evangelismo hemos considerado el mandato de la evangelización, el mensaje de la evangelización, la motivación de la evangelización, y también hemos visto la malinterpretación dentro de la evangelización. Y hoy estaremos viendo solamente un punto y en el cual daremos fin a esta parte de la declaración de propósito, que es la manera de la evangelización. Y este es un punto importante con respecto a la manera, porque cuando hablamos de la manera estamos hablando de metodología. Y en realidad existen muchísimas metodologías, muchísimas. Estuve buscando y es interminable las listas de métodos y estrategias para evangelizar. Y uno dice, uy, ¿qué hacemos entonces? ¿Con cuál nos quedamos? Usamos el Urim y Tumim y vemos a ver cuál es mejor, este o aquel. O a veces dice, ¿cuál es el más bíblico? Bueno, en realidad yo creo que ninguno va a ser algo que esté fuera de las Escrituras. Pero en realidad, para no complicarnos, mejor es ir ¿a dónde? A la fuente. ¿Y dónde es la fuente? Las Escrituras, ¿no? Las Escrituras. Y hemos dicho justamente que una filosofía bíblica de ministerio la construimos o la establecemos extrayendo principios bíblicos, pero también viendo cómo la iglesia local primitiva desarrolló el ministerio dentro de la congregación. Y por supuesto necesitamos hacer un estudio y una observación de las escrituras para saber realmente en este tiempo qué es lo que nos corresponde a nosotros imitar de la iglesia primitiva. Y hoy vamos a ver principios claves que surgen no de metodología que existe hoy, sino metodología que utilizó la iglesia primitiva. Justamente la observación y el estudio de todas esas actividades evangelizadoras registradas en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo podemos encontrar justamente esas normas y direcciones de cómo debemos evangelizar como iglesia. Acuérdense, no nos salgamos de contexto. Estamos hablando de principios bíblicos de cómo hacer el ministerio dentro de la congregación. Cuando estamos hablando de exaltar y edificar, estamos hablando de hacerlo corporativamente, no individualmente. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Estamos viendo eso. Porque si no, si uno tomaría esto y decir, bueno, yo hago mi vida, hago mi propia edificación, yo exalto a Dios, yo edifico, yo evangelizo.
No, esto tiene que ver corporativamente. Y todos los principios que vamos a ver es corporativamente, cómo la iglesia local priorizó estos hábitos piadosos de exaltar, edificar y evangelizar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en cuanto a la manera en cómo la iglesia primitiva evangelizaba. En primer lugar, vamos a ver que la evangelización colectiva fue la base de la evangelización personal. Digamos, si vemos en las Escrituras, y vamos a leer algunos versículos de cómo se inició todo esto, creemos que la evangelización es algo individual, es algo personal, y en realidad no es algo personal, es algo corporativo. Que para que uno haga evangelismo personal, primeramente tiene que haber un evangelismo corporativo. ¿Por qué lo decimos esto? Vamos al Nuevo Testamento y vamos a Juan capítulo 13 y vamos a comenzar desde allí. En el Nuevo Testamento el cuerpo de Cristo en funcionamiento proporcionaba justamente el escenario para el testimonio individual. Vean en Juan 13, 34 y 35. Aquí el mismo Señor está dando, dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí el Señor Jesucristo está dando una base. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que son mis discípulos, los de afuera, cuando ustedes se amen unos a otros? Entonces está estableciendo el Señor mismo una base. El amor dentro de la congregación entre los hermanos comienza a construir justamente la tarea evangelizadora de la iglesia local. Es un mandato del Señor. Pero si vamos a leer, y vamos a leer varios versículos, si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan los tesalonicenses? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Fíjense cómo Pablo le está hablando a la iglesia. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fíjense, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo en ningún momento diciendo, porque hay algunos de ustedes que están llevando la palabra. Pablo está hablando de vosotros, ustedes. No se resalta ese, podríamos decir, ministerio individual o responsabilidad individual que todos tenemos. Nadie está negando eso. Pero sí estamos hablando que cuando hablamos de evangelismo, dentro de la iglesia local es corporativamente. Otro pasaje muy interesante es 1 Corintios capítulo 14. Este es un versículo que vamos a volver a leerlo un poco más adelante. Dice el versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense qué interesante, no está diciendo
tómelo a alguien que esté destinado a que si algún incrédulo entra al culto, acá no estamos hablando si aprobamos el don de lenguas y todo, no. Aquí Pablo está presentando un caso. Pablo presenta un caso. Si en un momento que ustedes están reunidos y entra una persona incrédula y los ve hablar en lenguas o ven haciendo esto y le dice, ustedes están locos, ¿qué tienen que hacer? Dice. Lo tienen que tomar porque por todos es convencido, dice, y por todos es juzgado. Entonces, dice, él se va a postrar y va a adorar al verdadero Dios, al Dios verdadero. Como diciendo, como cuerpo a esa persona lo van a tomar y lo van a evangelizar. Le van a presentar el evangelio. Todos. Claro, uno dice, no, pero ¿qué? Si viene uno, vamos a hacerle una ronda y no lo vamos a dejar escapar. Cierren todas las puertas. No está hablando de eso. Sino que es una tarea corporativa de alcanzar al perdido. Y Pablo está estableciendo pautas para la congregación. Para la congregación. Justamente es interesante este punto. Por todos, la evangelización es algo corporativa. La evangelización personal va a cobrar mucha fuerza y va a ser muy especial para la iglesia local cuando la iglesia local comienza a hacer esa tarea. Va a tener mucho más peso el evangelismo individual. Mucho más peso. Porque comienza allí. Fíjense otro pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 11 y 12. Y esto también nos tiene que poner un peso en nuestro corazón porque la evangelización personal cobra fuerza especial, un significado especial al contrastarla con la madurez de un cuerpo local de creyentes. Y eso lo hacen cuando los cristianos están haciendo un impacto en cuanto a su integridad, por ejemplo. 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, como dice, honradamente para ¿con quiénes? Con los de afuera, con los inconversos, con los incrédulos, con los no regenerados. No hay nada más triste y patético que a los ojos de un inconverso llegue el mal testimonio de un creyente. No hay nada más destructivo para el evangelio. No hay nada más destructivo para un evangelio, para el evangelio. La conducta, también como iglesia tenemos que tener una conducta ordenada. Primera de Corintios, yo les leo, capítulo 10, versículo 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, y aquí también suma a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, con un propósito, dice, para que sean salvo. Como iglesia necesitamos tener una conducta ordenada. Imagínense esas, y tristemente hay iglesias que hacen ruido, y la gente, no hace mucho en la televisión, ¿se acuerdan los vecinos? Ahí en Lambaré se quejaban de este famoso profeta, no sé qué. ¿Se dan cuenta? Lo único que hacen es ensuciar el evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tener un buen testimonio. Es importante que subrayemos, por lo tanto, lo siguiente. Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos aquí en la tierra, la gente lo vio, lo oyó. Sus milagros y su vida justamente llegaron a ser los medios por los cuales los incrédulos podían evaluar su mensaje. Es verdad, era Jesús, era Dios hecho carne, pero sus milagros, su conducta llevó a que las personas evaluaran el mensaje del Señor. Juan 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito con un propósito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Los hechos, la palabra, los milagros del Señor tuvieron un objetivo, que las personas crean en Él. Por lo tanto, si el Señor necesitaba manifestar todo eso para ser creído,
como el Hijo de Dios, cuánto más su iglesia tiene que tener una conducta para que su mensaje sea creíble, ¿no? Pero cuando el Señor justamente ascendió, la iglesia se convirtió en medio por el cual la gente podía evaluar el mensaje de Cristo. Ahí en Juan, yo les leo Juan capítulo 17, versículo 19 al 23. Juan 17, 19 al 23 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice el Señor, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y esto no está hablando del famoso ecumenismo, tenemos que juntarnos todos. No está hablando de eso. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por lo tanto, esa unidad, esa comunión en Cristo que tenemos como iglesia, debe ser justamente un testimonio claro de que Dios, el Padre, envió a Jesucristo. Porque eso es lo que Cristo está diciendo. Esa unidad va a testificar de que somos uno. De que tú, Padre, estás en mí, yo estoy en ti y ellos están en mí. Y el mensaje va a ser creído. Por eso estamos hablando corporativamente, la base de nuestra prioridad de evangelizar se encuentra en nuestra comunión, Y esto nos lleva justamente más adelante a considerar el segundo principio. Pero es necesario justamente testificar individualmente, es necesario, es importante. Tenemos que ser intencionales en comunicar el evangelio individualmente a las personas. Pero va a tener mucho más peso cuando la iglesia lo hace. Por lo tanto, el plan general de Dios es que la evangelización de la comunidad debe llevarse a cabo en el contexto de un cristianismo dinámico y una vida corporativa, fuerte, unida, trabajando justamente en todas sus partes. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo principio. El primero, la evangelización colectiva fue la base de la evangelización personal. El Señor lo estableció. En segundo lugar, la iglesia local estamos hablando en el pasado, estamos considerando la iglesia en sus comienzos, la iglesia local fue responsable de su propia comunidad. La iglesia fue responsable de saturar a su comunidad con el evangelio de Jesucristo. Y sin lugar a dudas, saturar con su testimonio. Hechos capítulo 1, versículo 8, es un pasaje muy conocido por nosotros, lo podemos decir hasta de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Justamente este principio es claro en las actividades del Nuevo Testamento y en las instrucciones dadas a la iglesia locales a través de las epístolas. Fíjense, ellos comenzaron en Jerusalén, la iglesia creció en Jerusalén y después el Señor le dice, me seréis testigos en Judea y luego en Samaria. Pero estuvieron tan cómodos que el plan de Dios que estableció tenía que ser y Dios envió persecución para que ellos salgan y así llegaron a Antioquía con la iglesia y así formar la segunda iglesia más grande en aquel entonces. Por lo tanto, cuando las iglesias fueron establecidas en otras comunidades y países, fueron instruidas para vivir con una conducta que agrada a Dios y a un modo que fueran capaces de compartir el evangelio con poder. En cierto modo, tenemos que decirlo así, que el evangelismo corporativo comienza en el patio de casa, en nuestra comunidad, acá dentro. Luego debemos proyectarnos hacia afuera.
hacia afuera. Y creo que con el tiempo también necesitamos con mucha sabiduría a veces también aceptar ayudas de otras iglesias, podemos decir extranjeras, que quieran venir a hacer misiones con nosotros. Porque eso hasta podría llegar a eclipsar o a nublar un poco nuestra visión de nuestra comunidad. Porque es la iglesia la que tiene que hacer la tarea. La iglesia. Amén por esas iglesias de afuera que salen. Pero tampoco podemos permitir que eso eclipsen o nuble nuestra visión de alcanzar nuestra comunidad. Nuestra comunidad. En tercer lugar, la evangelización a los perdidos tuvo lugar principalmente en el mundo, no dentro de la iglesia. No dentro de la iglesia. Y es interesante, ¿no? Porque los dos pasajes claves de la Gran Comisión de Mateo y Marcos comienza con un id. Id. Dice, id por todo el mundo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. Marcos capítulo 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Justamente en nuestro idioma castellano aparecen dos imperativos, id y haced, en Mateo capítulo 28, id y haced. En Marcos capítulo 16 aparece id por todo el mundo y dice predicad, dos imperativos. Bueno, en nuestro idioma castellano dice así, pero en el idioma original, estos dos verbos no son imperativos. Solamente el verbo haced y predicad son imperativos. El verbo id no es un imperativo, es un participio. Es como si fuera, la mejor manera de traducirlo sería, por tanto, habiendo ido, haced discípulos. Por tanto, habiendo oído, haced discípulos. Haced discípulos. Marcos sería traducido, y les digo, habiendo ido por todo el mundo, predicad el evangelio. Por lo tanto, el habiendo ido da por sentado que un discípulo, da por sentado que un discípulo está yendo. Está yendo. Y el mandato es que mientras está yendo, tiene que hacer discípulos. Ese es el mandato. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no es un mandato evangelizar? Claro que es un mandato. Lo que está diciendo este pasaje, que el evangelizar no es una orden en un cristiano. Lo que está diciendo que es algo natural que un cristiano evangelice. Eso es lo que está diciendo. En cierto modo, alguien que nació de nuevo no necesita que se le obligue que evangelice, porque naturalmente lo hace. Por eso el verbo que utiliza ahí el escritor dice, habiendo oído, ya que está yendo, ahora sí, tienen que enseñar, tienen que discipular. Por eso evangelizar en cierto modo no es una obligación, es algo inherente, algo que está dentro de cada creyente, que no debería tener la necesidad de obligarlo a hacer. Eso es lo que está diciendo el escritor. Por lo tanto, una iglesia no solo tiene la orden de salir, sino que la evidencia de una iglesia sana es que naturalmente salga en busca del perdido. Una iglesia sana sale a buscar al perdido. Y eso es lo que va a definir si somos una iglesia del Señor o no. Sana, cuando estamos involucrados todos juntos. Las Escrituras nos enseñan que los incrédulos deberían las Escrituras no enseñan que los inconversos tienen que ser excluidos de la iglesia del Señor, del culto dominical, por ejemplo. La Biblia no enseña eso, pero tampoco dicen que los cultos son para ellos. Justamente, fíjense el pasaje que habíamos leído en 1 Corintios 14, dice, si algún incrédulo llega, porque ni siquiera esa es la intención, no es traerle al inconverso a la iglesia, porque el inconverso no puede adorar a Dios, es locura para él, él no adora al verdadero Dios, su Dios es Él. El culto no está preparado, por eso el culto no está preparado para ellos, no está para que ellos se diviertan, se entretengan. El culto está hecho para que ellos conozcan al Dios verdadero.
Por eso dice ahí, si llega a venir un incrédulo, decía Pablo. Si por si acaso dice. Bueno, si por caso, bueno, vengan y predíquenle el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto significa que el Nuevo Testamento no presenta esto como norma divina para desarrollar la evangelización en la iglesia. Esto no significa que sea malo, por ejemplo, predicar un sermón evangelístico. No es malo. Pero Dios ha usado mucho estos sermones evangelísticos. El Nuevo Testamento, por lo tanto, presenta a la comunidad de la iglesia como un contexto en el cual los no cristianos, si están presentes, pueden ver y experimentar las realidades del cristianismo. Amor, unidad y una vida como la de Cristo. Y dentro de este contexto, el Espíritu Santo obra convicción y un deseo de conocer al mismo Salvador que transformó la vida de todos los demás. Una persona, un pastor, decía sobre la importancia de ir a evangelizar y no que vengan a ser evangelizados. Ese debe ser nuestra intención. Las personas de nosotros necesitamos evangelizar, pero no es que tienen que venir para ser evangelizados. Ese no es el fin del culto. Este culto no está y nunca, Dios lo permita, que nunca esa sea nuestra motivación. Que este encuentro sea para traer gente inconversa. No, Dios las va a traer. O alguno de ustedes lo va a invitar que venga. Y aquí va a ser confrontado. Este pastor decía, las reuniones de la iglesia entonces se centran en los creyentes y la evangelización tiene lugar cuando los creyentes hacen contacto con los incrédulos fuera de la iglesia. En el modelo bíblico, edificar a los creyentes precede a ganar al perdido o a cualquier otra pasión valorada. Los creyentes primero deben desarrollar un espíritu de unidad mutua y generosidad. ¿Qué podría ser menos eficaz cumpliendo la gran comisión que invitar a las personas no salvas a una congregación que es caracterizada por la queja, la amargura, la crítica y la hipocresía? De nada sirve, de nada sirve. La evangelización en el Nuevo Testamento se realizó no dentro de la comunidad cristiana, fuera, afuera está el asunto. Fíjense, la iglesia primitiva había comenzado en Jerusalén y ellos estaban muy cómodos ahí. Tienen que salir, hermanos. No, pero están creciendo, mirá cómo crecemos. ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó la persecución y ahí tuvieron que salir. Y ahí se convirtió en los demás y empezó la iglesia de Antioquía. Y recién en la iglesia de Antioquía se empezó a practicar el enviar personas afuera. En el caso de Pablo y Bernabé. Por lo tanto, en tercer lugar, vimos que la evangelización a los perdidos tuvo lugar principalmente en el mundo, no dentro de la iglesia. Si nosotros hacemos eso, por eso para mí lo triste muchas veces en los colegios cristianos es crear gente religiosa. Se les obliga a estar en un culto, a adorar, cuando todos son inconversos. Lo único que se logra que es crear gente religiosa. Gente religiosa. En cuarto lugar, el patrón principal de la evangelización en la iglesia primitiva fueron las familias completas. Las familias completas. Digamos, no vemos en ninguna parte en el Nuevo Testamento, por lo menos, que haya ministerios para alcanzar jóvenes, ministerios para alcanzar niños, ministerios para alcanzar matrimonios. No, ellos apuntaban a la familia. Hay muchísimos ejemplos. El caso de Lidia. Vamos a Hechos capítulo 16. Leamos ahí. Después voy a citar, y por favor tomen nota y búsquenlo después en sus casas, de cómo la iglesia local hizo el ministerio. Hechos 16, 15. Dice allí cuando Pablo llegó a Filipos, ¿no? Y luego conoció a esta mujer Lidia. Y cuando fue bautizada, dice versículo 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Luego vemos el caso del carcelero, ¿se acuerdan? Se iba a matar porque se había escapado todos los presos y dice, no te mates. Y luego Pablo ahí dice que les predicó y toda la familia se convirtió y todos fueron bautizados, la casa, la familia. ¿Se acuerdan Zaqueo? Llegó a su casa y toda la familia de Zaqueo también se convirtió. El oficial del rey en Capernaum, Juan 4:53. Cornelio, ¿se acuerdan? Pedro fue y toda la casa de Cornelio se convirtió. Crispo, Hechos capítulo 18, versículo 8. Estéfanas, 1 Corintios 1:16. Onesíforo, 2 Timoteo 1:16. Filemón, capítulo 1, versículo 2, perdón, no tiene capítulo Filemón. Vemos que llegaron a casa, a familias. De hecho, las iglesias en la casa, las que hacen mención tanto en el libro de los Hechos como las epístolas, sin duda fueron el resultado de la conversión de familias enteras. Por eso, hasta se cree hoy día que esas famosas células o grupos pequeños, como se llama, es la solución para la iglesia. Eso fue algo totalmente contextual en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no había edificios como esto. Recién allí por el año 400 comenzó la iglesia a reunirse en templos. Y aquí estamos hablando del primer siglo. En aquel entonces, la manera en cómo las iglesias comenzaban eran en casas. Y eso no quiere decir que tenemos que tener reunión acá, reunión allá, casa por casa, y eso va a ser la solución para la iglesia. No, eso fue algo totalmente contextual. Hoy es diferente, hoy tenemos un templo. Hoy acá nos reunimos, acá crecemos y acá nos edificamos. Por lo tanto, no debería ser hoy así con nosotros. En ningún lugar del Nuevo Testamento sean ejemplos de evangelización a algún sector en particular de la sociedad. Siempre era una familia alcanzada, siempre. Si familias enteras fueron ganadas para Cristo en la comunidad pagana del primer siglo, nosotros podemos ganar familias enteras en el día de hoy. La tarea delante de nosotros es desarrollar la estrategia correcta que funcione en la sociedad pagana. Era la manera en cómo la iglesia primitiva comenzaba, en casas. En quinto lugar, otra manera en cómo la iglesia hacía el evangelismo. Y justamente el cumplimiento del evangelismo fue, en quinto lugar, el establecimiento de nuevas iglesias, lo que hoy se conoce como plantación de iglesias. Y ahora, esto es personal mío, Para mí el mejor método de evangelismo es la plantación de iglesias. Y le voy a explicar por qué yo creo eso. Mateo capítulo 28, vamos a Mateo capítulo 28. Versículo 18 y 20. Jesús se acerca, después está por ascender y les va a dejar la gran comisión. Y Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué personalmente creo que la iglesia, que el mejor método de evangelismo para la iglesia local es la plantación de iglesia? Por este pasaje. Porque la gran comisión no es solamente evangelizar y discipular. La gran comisión es evangelizar, discipular, bautizar y ¿qué más dice? Enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden, ¿qué quiere decir? Que obedezcan. Ahora, todas esas 4 cosas, normalmente, ¿dónde se deberían hacer? En la iglesia.
Entonces, por esa razón, para mí el mejor método de evangelismo es fundar iglesia. ¿De qué sirve que yo salga por el mundo y tire semilla y después venga el cuervo y se lo coma, como dice la parábola? Para mí es ir a evangelizar y establecer una iglesia, para que esos nuevos creyentes tengan que crecer, ser bautizados y les ayudemos ¿en qué? En su santificación progresiva, porque eso es enseñarles a que guarden todas las cosas. Ayudarles en su santificación progresiva. Estamos hablando corporativamente, no estamos hablando individualmente. Estamos hablando corporativamente, como iglesia. Es muy lindo quizás salir, ir a una plaza, hacer evangelismo, hora feliz, pero con un objetivo: fundar una iglesia. Porque esos nuevos criados tienen que crecer. Por supuesto, tienen sus implicaciones fundar una iglesia. Pero vemos justamente que el procedimiento de la iglesia local era esa, fundar iglesia. En aquel entonces. Fíjense en Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 20 al 23. Dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, así eran llamados los cristianos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los cristianos, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos. ¿Dónde? En cada iglesia. ¿En qué iglesia? Donde ellos estuvieron predicando el evangelio. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Hechos capítulo 17, versículo 33 y 34. Dice así la palabra de Dios: y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Eso cuando Pablo entró en Atenas, capítulo 17, Hechos 17, y predicó el evangelio. En Atenas. Por eso dice: estaba con ellos Dionisio, el Areopagita, la mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Romanos capítulo 16, versículo 4 y 5, dice: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjense, se van convirtiendo y se van estableciendo iglesias, en este caso en las casas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Se dan cuenta? Pablo llegaba con el evangelio, o su equipo misionero llegaban a predicar el evangelio y decía: no, bueno, vamos a preparar un viaje y los vamos a llevar todo al culto en Antioquía. O lo vamos a llevar todo al culto. No, primero es plata, mucho. La manera en que ellos predicaban el evangelio establecían iglesias. Hechos capítulo 21, versículo 8 hasta el 16 también encontramos ese caso y permítanme, les voy a leer todo este pasaje porque es interesante. Hechos 21, 8 al 16. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo:
Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días hechos, ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ya gente que se estaba convirtiendo, donde Felipe llegó con el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el sermón de Felipe y el eunuco? Después de allí fue a predicar por varios lugares hasta Cesarea. Y allí ya nos encontramos en el capítulo 21, ya Felipe en su casa. Y él predicando el Evangelio ahí. Ya tenía una iglesia. ¿Y qué pasó? Llegó Pablo, los visitó con su equipo misionero y sale Pablo y ya se va con un grupo de la iglesia de Felipe con él. Ya se está expandiendo el Evangelio. Ya gente de una iglesia se está yendo para expandir el Evangelio. Así vemos cómo iba creciendo. Por lo tanto, las misiones de la iglesia primitiva involucraron la creación de estas comunidades en cada ciudad. La plantación de iglesias era el propósito del plan de evangelismo de Pablo. El evangelismo y la plantación de iglesias fueron de la mano. El evangelismo exitoso se midió no por a ver quién levanta la mano. El éxito se vio por las iglesias plantadas. Ese fue el éxito, esa era la evidencia. Esa era la evidencia. Por lo tanto, la plantación de iglesia no era una opción en el ministerio evangelístico. Y escuchen esto. Para la iglesia local, la plantación de iglesia no era un ministerio más evangelístico que tenía. La plantación de iglesia era el evangelismo de la iglesia local. ¿Se entiende, no? No había otra manera, era esa. La iglesia local evangelizaba fundando iglesia. Por supuesto que eso implica otras cosas. Implica tener personas, una estructura. Pero esa era la manera de la iglesia local. Por eso vuelvo a repetir y quiero volver a repetir esto. Yo no estoy diciendo que estamos en contra del evangelismo personal. No, para nada. Eso hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de iglesia local, ese debe ser nuestro objetivo. Fundar iglesia. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fundar otra iglesia? Usted mira, no sé, los que nacieron en Itagua pueden ver cómo creció la ciudad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas comunidades se están abriendo? ¿Cuántos loteamientos se están abriendo? Muchísimos. Les pregunto, ¿nosotros tenemos un lugar para albergar tanta gente? No. Uno es eso, cómo crece la ciudad. Y la iglesia no puede estar lejos de la gente. La iglesia tiene que estar cerca de la gente. Un lugar donde se adore a Dios. Y que personas llevadas por el Señor puedan encontrar un lugar donde adoren al Dios verdadero. Por lo tanto, nuestra motivación fundamental es que como iglesia fundemos otra. Por supuesto, implica que haya más pastores, más líderes. Bueno, estudien y prepárense para eso. Pero hay muchas cosas que tenemos que considerar de nuestra evangelización como iglesia. Porque esta fue la manera en que ellos hicieron. Por eso la plantación de iglesia no es un ministerio evangelístico. La plantación de iglesia para la iglesia es el evangelismo. Esa es la manera. Y eso es lo que vamos a apuntar y tenemos que crecer en esto. Tenemos que crecer en esto. En sexto lugar, la iglesia fue la responsable de identificar a aquellos llamados por Dios para evangelizar de una manera especial. De una manera especial a la comunidad. Más allá de la comunidad e incluso, como dice Hechos, hasta lo último de la tierra. La iglesia local primitiva lo había hecho. Hechos capítulo 13.
Había entonces, dice, versículo 1 al 4, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ya había gente sirviendo. Y de entre esos profetas y maestros estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjense qué interesante, de entre maestros, entre profetas y maestros, no lo que tenían la intención, gente que estaba sirviendo de una manera específica, instruyendo en el crecimiento de la iglesia local, maestros y profetas en aquel entonces. Y de esos los llamó para la obra misionera. No aquel que tenía la buena intención y dice: yo quiero ser misionero o yo quiero ser pastor. Una vez llegó aquí un muchacho y nunca lo vimos y parecía: no, Dios me está llamando a ser pastor, decía. Y bueno, que pastoral de buena obra desea, ¿no? Pero tenemos que saber si realmente el Señor lo está llamando. Evidentemente no. Pero tampoco el que quiere ser misionero es por buena intención. Evidentemente siempre Dios llamó a gente ocupada. ¿Se acuerdan? Eliseo. Ellos estaban trabajando, los profetas, Oseas, Amós, gente de campo trabajando. Dios siempre llamó gente ocupada. Y acá en el caso para esta tarea, si pensamos en plantación de iglesia, sin lugar a dudas, las personas que tienen que salir son los que están sirviendo de esta manera, en el crecimiento y la instrucción de la iglesia. Pero era necesario y es necesario identificar a estos hermanos. Yo les leo Hechos capítulo 21, versículo 8, aparece entrando en la casa de Felipe el evangelista. ¿Eso qué quiere decir? Ya se lo conocía como él el evangelista, estaba designado. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Hechos 15, 40-41 dice: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es necesario que como iglesia a personas que tengan el don, motivarlos y reconocerlos, porque por algo están dentro de la congregación. Eso no quiere decir que si, bueno, hermano, usted vaya y evangelice, nosotros acá vamos a orar por usted. Por supuesto vamos a orar, pero vamos a salir también con él, ¿no? Porque estos hermanos nos motivan, nos edifican al hacer el evangelismo. Pero tenemos que reconocerlo, si la iglesia local lo reconoció de alguna manera, de dos maneras importantes, orando por ellos. Yo les cito los versículos, ustedes lo anotan, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, Pablo les pide a los hermanos: oren por mí para que la palabra sea extendida, dice. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, lo mismo, Pablo pide que oren para que la palabra y que ellos puedan tener palabra para llegar a las familias. Romanos capítulo 15, versículo 30 al 31. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 1 al 2. Vemos a la iglesia orando para que estos hermanos lleven el evangelio. Pero también podemos ver que financieramente también la iglesia local los ayudó. Financieramente. Tercera de Juan, versículo 6. Tercera de Juan, capítulo 6. Este es un pasaje que habíamos leído la semana pasada, cuando habla de los misioneros que llegaron a la casa de Gayo, y le dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su camino. Ahí la palabra encaminarlos se traduce como proveerles para el camino, darle todo lo que ellos necesitan para el camino.
Y justamente Gallo eso es lo que había hecho con ellos. Les dio para el camino, les dio provisión, les dio cosas materiales, comida, dinero, vaya a saber qué. Envíalos, prepárenlo, dice, para un largo viaje. Eso es lo que está diciendo. Romanos capítulo 15, versículo 24 dice Pablo: cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Me quiero ir a España, pero ante todo quiero ir y espero que ustedes me puedan ayudar. Eso le está diciendo. El mismo verbo que utiliza ahí en tercera de Juan, Pablo también utiliza. Que me provean para el camino. Era el apóstol. Filipenses capítulo 4, versículo 15 nos habla de cómo la iglesia en Filipos les proveyó a ellos, como dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia en Filipos proveyó. Y el mismo Señor, Pablo lo menciona en 1 Corintios 9, 14, así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y no interpretemos mal. Ellos no deben sustituir la obra de evangelismo de la iglesia local. Todos estamos involucrados en esto. Algunos yendo, otros orando, otros dando, pero como iglesia todos estamos involucrados en el evangelismo. Y último principio que encontramos, y hay otros muchísimos más, es que los nuevos creyentes se integraban rápidamente a la vida de la iglesia local. Por ejemplo, un bebé cuando nace no se le quita de la mamá y se los deja ahí, va a crecer solo él. No, se trata lo más rápido posible de traerlo a la mamá para que le empiece a dar de mamar, porque el bebé no puede crecer solo. Y un bebé en Cristo no podrá alcanzar el crecimiento y la madurez de un discípulo de Cristo. No puede porque no está interiorizado de las experiencias básicas de Dios que justamente Él está conociendo. Cosas que son esenciales para la vida. Por eso a veces nos quedamos con, no, pero Él hizo su manifestación, pero no viene. No, pero ya hace tiempo, en algún momento va a venir. Bueno, Él conoció, escuchó del Evangelio, pero una persona que nace no quiere estar. Lean en la vida del apóstol Pablo, qué interesante, que cuando él se convirtió, él quería estar, porque todos tenían miedo de él. Hasta un punto que decían que Pablo estaba con ellos. Él quería estar. Nadie que está conmigo, sí, claro, si él mataba a todos los cristianos. Pero él quería estar, dice, y estaba con ellos. Hechos 2:41, fíjense, Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice: así que, o por lo tanto, los que recibían su palabra fueron bautizados y se añadieron después de un mes, después que se convencieron de que eran creyentes, ¿no? Después que hizo 10 pasos de discipulado. ¿Cómo dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Qué día? El día que Pedro predicó. Como aquel día, como 3.000 personas. Ese día. No 10 días después para ver si quería. No, que tiene muchos problemas, no, que vive lejos. A mí, siempre, para mí es una bendición haber conocido al hermano, yo lo conocí, mi esposa también, a don Víctor Figueredo. Murió a los 102 años, este año falleció. Y él me contaba lo que caminaba para ir a la iglesia. Caminaba 25 kilómetros todos los domingos. 25, 50 caminaba. Para ir a adorar al Señor. 25 kilómetros. Y uno dice, no, pero ese tendría que haber muerto enseguida, haber caminado tanto. Hasta los 102 años vivió. Entonces, ¿por dónde pasa la cuestión? A veces también nosotros, por ignorancia, en lugar de
de tener bebés convertidos, tenemos bebés religiosos. Los malcriamos ahí, no, está bien, lee nomás tu Biblia, orá nomás ahí donde estás. Pero nosotros hemos aprendido que Dios nos salvó para ser partes de una comunidad. Para eso fuimos salvos, para ser partes de una comunidad, no para que cada uno viva como una luna, así dando vueltas, nomás girando alrededor de... Dios nos salvó para ser partes y ser parte de un cuerpo. Venir a la fe en Cristo significa ser traído cerca, no solo de Dios, sino también cerca del pueblo de Dios. Efesios capítulo 2 nos habla de eso. Antes éramos ajenos, pero fuimos hechos cercanos. Que estos principios nos ayuden a nosotros a evaluar nuestro evangelismo. Por supuesto que la iglesia de hoy debe desarrollar su propia estrategia contemporánea. Es verdad. Así como nuestro propio enfoque de la evangelización utilizando principios recién declarados con pautas bíblicas. Una cosa es evidente en el estudio de las actividades de la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos tenían normas que eran absolutas, pero sus métodos eran alternativos. Las normas para ellos eran absolutas, pero los métodos eran relativos. Y justamente estos sirvieron únicamente como medios para cumplir las metas divinas. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos nosotros mucho, porque a veces se cambian las cuestiones. Las normas dejan de ser absolutas y los medios se convierten en absolutos. Y ese sí es un problema. Y ahí sí podemos cometer una herejía. Porque el punto está en que tenemos que conservar la norma. ¿Cuál es la norma? Evangelizar. Comunicar el evangelio. Esa es la norma. Las estrategias, los métodos no pueden ser esos relativos de acuerdo a la cultura, al contexto en el cual vivimos. Lo hacía Pablo. Pablo predicaba a los judíos de una manera, a los gentiles de otra. Yo no le voy a predicar como le predico a un católico, como le debo predicar a un testigo de Jehová o a un mormón. Cambia. Por una parte hemos tomado los modelos bíblicos y nos hemos quedado con aquel que nos parece el más correcto y quizás con el que nos parece más cómodo, en lugar de considerar todos los ejemplos bíblicos como fuente divina de la cual emanan los principios bíblicos para imitar y guías absolutas sobre todas las cosas. En mi país, por ejemplo, los domingos a la noche están el culto, la escuela dominical a la mañana y a la noche el culto de predicación del evangelio. Y no se puede predicar otra cosa que el evangelio nomás. ¿Pero por qué? Y eso se inventó en Estados Unidos y funcionó en su momento y ahora quieren que funcione en Argentina y así por años. Ya cuando alguien predica un sermón que no tiene que ver, no es un sermón evangelístico, ya la gente se mira mal. Uy, este no predicó el evangelio. Son, digamos, métodos, pero no son normas. No son normas. Entonces, necesitamos mucha sabiduría del Señor. Estamos creciendo, ordenando las cosas como iglesia y necesitamos tener mucha sabiduría con respecto a esto. De cómo vamos a evangelizar, como iglesia. Cada uno, por supuesto, tiene su responsabilidad de alcanzar a su vecino, eso es su responsabilidad, pero nosotros como iglesia no podemos seguir con los brazos cruzados, no podemos. Entonces, tenemos que orar al Señor, porque si no nos va a mandar una persecución y nos va a sacar para que vayamos a otro lado. Les pido que estén orando por esto, hermano. Y vuelvo a decir con este versículo de Mateo 28, cuando dice, id. Es natural que el creyente salga. Está en él, por eso no es una obligación. Si usted nomás quiere venir, estar sentado, escuchar y irse bien a su casa, el pagano hace lo mismo. Entonces, dejemos que Dios nos hable
que Dios nos mueva y que respondamos a nuestra nueva naturaleza, ir. Y en ese ir, obligatoriamente, a ser discípulos. ¿Y por qué no proyectarnos a fundar otra iglesia? Que ese es el plan de Dios. Podemos utilizar teatros con ese fin dentro de un programa evangelístico. Podemos hacerlo, siempre y cuando se predique correctamente el evangelio a través de eso. Pero no hagamos cartelitos, esas cuestiones. Que no. Eso de comer asado con cuchillo y tenedor de plástico. Entonces, oremos. Y oremos para que más hermanos, si es que tienen el don de evangelistas, salgan a la luz y empecemos a movilizarnos como iglesia. Oren por eso, hermanos. Itauguá tiene 122.000 habitantes. 122.000 habitantes. En Itahuahuazú es enorme. Iglesia que se predique la palabra de Dios y esté centralizada la escritura, no hay. No hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No sea cosa como el atalaya, ¿se acuerdan? Que la gente pasa a nuestro lado y nosotros no le decimos nada. Y ahí sí, Dios le dijo, voy a demandar la sangre de él, te la voy a demandar. Y gracias a Dios por los hermanos que siempre están predicando el evangelio en esta congregación. Que el Señor los bendiga grandemente y a los que no, bueno, a ponernos las pilas. Porque Dios va a demandar eso. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Queremos todos estos principios que hemos considerado. Ayúdanos, Señor, a evaluar y a construir, Señor, nuestra manera de evangelizar como iglesia local conforme a nuestra comunidad. Primeramente, ayúdanos a construir la base como hemos escuchado, amarnos unos a otros, a que quites todo lo sucio que hay en nosotros, Señor, para poder ser instrumentos útiles como Pablo le decía a Timoteo. Queremos ser una iglesia sana y queremos, Señor, salir y evangelizar como resultado de ser una iglesia sana. Perdónanos por nuestras quejas, por nuestra comodidad y ayúdanos, Señor, a salir de la zona de confort, Señor, para darte la gloria, exaltándote, edificándonos unos a otros y evangelizando al perdido. Gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.